a nuestra clase del día de hoy. Bueno, cuando nosotros escuchamos esta parte de investigación cualitativa, pues obviamente nos surgen muchas inquietudes, ¿no? Sobre todo, a veces pensamos que es un tema que de repente resulta bastante complejo, el cómo partir o cómo iniciar una investigación. Desde el primer momento en cómo definir qué es una investigación cualitativa y qué es una investigación también cuantitativa. Y las diferencias que se puede tener en cada una de ellas, que seguramente ustedes, maestras, pues obviamente ya tienen la experiencia y en algún momento han realizado diferentes investigaciones, y el que ustedes estén aquí estudiando una maestría, pues obviamente complementa un poco más del conocimiento que seguramente cada una de ustedes ya tiene. Me gustaría que a lo largo de las sesiones que vamos a tener de clases se sientan con toda la libertad de si en algún momento hay alguna duda, alguna inquietud, con todo gusto me lo hagan saber y yo me detengo y puedo volver a retomar el contenido, si ustedes están de acuerdo. Hasta aquí, ¿hay algún comentario? No. Perfecto. Muy bien. Voy a desactivar un poquito mi cámara para iniciar a trabajar. Y bueno, también ahorita a veces por la temporada de lluvia está un poco la señal más intermitente, entonces, pues bueno, para que no tengamos tanta dificultad. En un primer momento, tenemos que identificar conceptos y características de lo que implica una metodología cualitativa, que es la que nos corresponde a nosotras, maestras, estar trabajando en nuestras sesiones de clase. El término metodología hace referencia al modo en que enfocamos los problemas o en algunas ocasiones buscamos las respuestas a la manera de realizar una investigación. Nosotros en algún momento dado, cuando partimos o nos surge esta inquietud de dar inicio a una investigación, debemos de partir precisamente de determinar si nuestra investigación va a ser de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo, ¿no? Con una metodología cualitativa. Sin embargo, en nuestros supuestos teóricos y perspectivas o nuestros propósitos, pues nos van a llevar a que determinemos o que podamos nosotros seleccionar el tipo de metodología, ¿sí? ¿Qué metodología es la que vamos a estar utilizando? Y en el ámbito de estudio han prevalecido muchas corrientes teóricas, pero principalmente en el ámbito de la metodología cualitativa se habla de que se ha establecido un estudio donde prevalecen dos principales corrientes teóricas. Aquí vamos a trabajar que esas dos principales corrientes teóricas es precisamente la del positivismo, que en este momento nosotros recordaremos a Augusto Comte y a Emily Durkheim, que seguramente ustedes también al escuchar a estos dos autores o personajes van a recordar un poco las materias que tienen que ver con el área de ciencias sociales, ¿sí? La materia de sociología, que es cuando se hablaba también del positivismo, ¿sí? Y Emily Durkheim cuando se hablaba del estructural funcionalismo, ¿sí? Entonces, el positivismo como una de las corrientes teóricas de finales del siglo como tal XIX y lo que fue las primeras décadas del siglo XX, en esta se buscan los hechos y las causas de los fenómenos sociales, con independencia de los estados subjetivos de los individuos. Bajo esta perspectiva, maestras, pues se empieza a hacer una revisión de qué tipo de metodología se tendría que utilizar para poder hablar o revisar lo que implicaría una investigación refiriéndonos de manera explícita a esos fenómenos sociales, ¿no? Y para Durkheim, el científico social debe considerar los hechos o los fenómenos sociales como cosas que ejercen precisamente una influencia externa sobre las personas. Y ahí nos vamos adentrando
precisamente a ese contexto ya de un enfoque específicamente en el área social. La investigación cualitativa la vamos a entender que se utiliza como técnicas, en particular, cuestionarios, inventarios que originan datos que son susceptibles de análisis estadísticos. De forma genérica, a esto se le ha venido denominando investigación científica. Entonces, nosotros en una investigación cualitativa podemos hacer uso de estas técnicas que pueden ser esos cuestionarios, esos inventarios que nos van a arrojar una serie de datos que de una u otra manera van a poder ser susceptibles de un análisis estadístico y por consecuencia a esto se le ha venido denominando esa investigación cualitativa que nos corresponde a nosotros estudiar en esta mañana. Ahora bien, en relación a en el aspecto fenomenológico, a partir de la década de los 60, se va generando un mayor protagonismo en la investigación, sobre todo en el ámbito de la enseñanza. Y fue aquí donde se pretende comprender ya a mayor precisión los fenómenos sociales, ya desde la perspectiva propia del actor. Y se pretende también comprender desde una perspectiva del nivel personal que los motivó y las creencias que están detrás de cada una de esas acciones. Para Douglas, las fuerzas que mueven a los seres humanos como seres humanos y no simplemente como cuerpos humanos son materia significativa, es decir, ¿qué nos mueve a nosotros a realizar determinadas acciones? Pues es precisamente nuestras ideas, nuestros motivos y nuestros sentimientos, ¿no? Si nosotros ahorita, en esta mañana, nos preguntáramos qué nos mueve para estar presentes en una clase en sábado de maestría, ¿qué me pudieran decir? María, ¿usted qué me pudiera decir? ¿Qué la mueve para estar en esta mañana en sábado en una clase de maestría? Aprender cada día más. Aprender cada día más, muy bien. Susi, Igual enriquecer mi conocimiento para poder hacer un mejor trabajo. exacto. Y entonces, cuando ya tenemos bien definido hasta cierto punto qué nos mueve, qué nos impulsa, qué nos motiva, vamos también determinando qué es lo que más nos interesa, qué es lo que es más significativo para nosotros y en un área de investigación podemos determinar qué es lo que nos interesaría investigar. Y además, en una investigación sabemos que no nada más se genera ese conocimiento para nosotros, sino que contribuimos a la sociedad, ¿sí? Yo ya no les pregunté, maestras, porque me adentré a la clase y me gustaría hacerlo en este momento. Si ustedes trabajan, ¿a qué nivel? Si trabajan a nivel preescolar, primaria, secundaria o nivel superior. ¿O alguna Yo tiene algún? soy, Adelante, Susi. yo soy profesora de primaria. De primaria, muy bien. Yo soy profesora de media superior. De media superior, perfecto. Y entonces se van a dar cuenta ustedes que en cada una de sus áreas de trabajo, yo he tenido la oportunidad de trabajar precisamente a nivel superior y en el caso de posgrados, ya en otros espacios y ahorita con ustedes también, nos damos cuenta de las necesidades que se pueden presentar en el ámbito educativo y cómo podemos nosotros contribuir. Y de ahí pueden surgir muchos temas de investigación, por ejemplo. ¿Sí? Aunado a ello, en base a esas ideas, qué nos motiva y qué es lo que nosotros estamos buscando para poder generar esa investigación, es que podemos también delimitar precisamente el tipo de metodología que vamos a utilizar. Ahora bien,
Dentro del concepto de la metodología cualitativa, se puede considerar que la investigación que produce datos, que son datos descriptivos, las propias palabras, personas, palabras que son obviamente habladas o escritas, y la conducta que es observable. Para Taylor, también nos dice que la metodología cualitativa sintetizan criterios que son definitorios de estudios cualitativos y para ello él lo describe de la siguiente forma. En un primer momento dice la investigación cualitativa es inductiva. ¿Qué implica esto? Los investigadores comprenden y desarrollan conceptos. Van a partir entonces de una serie de datos y no recogiendo datos para evaluar hipótesis o teorías preconcebidas desde el punto de vista de este autor. Pero también en esa investigación cualitativa, que es inductiva, refiere que siguen un diseño de investigación flexible. Comienza un estudio con un interrogante vagamente formulados. Otro de los aspectos que tiene la investigación cualitativa es que entiende el contexto y a las personas bajo una perspectiva holística. Las personas, los contextos o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. Y también se va a estudiar a las personas en el contexto de su pasado y en las situaciones en las que éstas se hallen, en las situaciones en que éstas se encuentran. Aunado a ello, otra de las características de la metodología cualitativa es que es sensible a los efectos que el investigador causa a las personas que son el objeto de estudio. Esto, ¿cómo lo pudiéramos entender? Aquí tenemos una definición maestra. Sin embargo, si yo les digo, es sensible a los efectos que el investigador causa a las personas que son el objeto de estudio. ¿Cómo lo comprendemos? ¿Quién me dice? Aquí ya están ustedes observando la diapositiva y dicen que interactúa como los informantes de un modo natural. Pero ¿cómo lo pudiéramos nosotros interpretar? ¿Alguien que decida hacerlo? Pues según yo es que Pues no tiene que ver. A ver, ahorita, ¿quién quiere empezar primero? ¿Susi o María? Creo que yo. Adelante, María. Pues tiene que ver con que nosotros no influimos en cómo se va a comportar el individuo, sino que nada más sería como nuestro modelo de estudio. Ok, muy bien. A ver, Susi. yo digo que es lo contrario. A ver, ¿por qué? Bueno, es sensible a los efectos que el investigador causa, ¿no? A lo mejor a veces como investigadores guiamos a las personas a lo que queremos dar como resultado, no sé, no sé, estoy... Entonces, ¿usted cree que podemos guiar a la persona a lo que queremos generar como resultado? ¿Le entendí bien, Susi? Yo digo que sí, a veces sí. Ok, bueno, pues miren, debo de decirles que algo importante que debe de tener el investigador es precisamente esta parte de objetividad y ahorita en un momento más lo vamos a revisar con ustedes. En realidad el investigador debe de tratar de no generar esa inducción en el sentido de que el resultado se dé como nosotros deseamos que sea.
Nosotros en un inicio podemos tener una noción de lo que esperamos y al generar esa investigación, a lo mejor al realizar cuestionarios, al generar la observación, etcétera, nos podemos dar cuenta que tal vez lo que esperábamos no es como en realidad lo habíamos pensado que era, ¿sí? Entonces, en realidad, Susi, lo que pudiéramos generar en una metodología, en este caso cualitativa y en base a lo que vamos a observar, nosotros como investigadores pudiéramos ser apreciar a la persona, al objeto que se está investigando, a lo que se está analizando, pero claramente dice la observación trata de no interferir en la estructura como tal. Por eso en esta parte dice la observación tratan de no interferir en la estructura, en las entrevistas en profundidad, siguen el modelo de una conversación normal y de no intercambio formal de preguntas y respuestas. Cuando nosotros generamos un cuestionario, por ejemplo, podemos generarlo, llevarlo a cabo, pero este cuestionario tiene que fluir de un modo muy natural. Lo que nos están informando, ¿sí? La interacción que se esté dando, tiene que fluir de un modo muy natural, de tal manera que no, hasta cierto punto, nosotros no estemos generando que la respuesta que se esté dando sea la que a lo mejor yo espero. No sé si estoy siendo un poco clara en esta parte, sino para tratar de serlo un poco más. Sí. Sí, dice Susi que sí. Y María, supongo que también. Sí. No le escuché, no sé si fue mi señal Mm, o su señal de mm, internet. No sé, ¿sí me escucha? Ya, ahora Sí. sí. Me escucha. Perfecto, María, gracias. Entonces, esa es la parte interesante y también consideramos que la parte más significativa de una investigación y al mismo tiempo difícil, porque, por ejemplo, siempre nos dicen que podemos iniciar con un tema en particular para realizar nuestra investigación, ¿no? Y vamos generando esa información a partir del tema en el que nosotros consideramos que queremos investigar. Y luego podemos ir modificando en base a lo que nos vamos encontrando, ¿no? Ahora bien, en esa parte sensible a los efectos que el investigador causa a las personas que son el objeto de estudio, viene otro aspecto que es fundamental. Dice que el investigador cualitativo va a tratar de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Y es aquí donde va a tratar de identificarse con las personas que estudia para comprender cómo experimentan la realidad. ¿Qué implica esta parte? Que el investigador va a tratar de ser empático con lo que trata o tratar de comprender a esa persona que está haciendo ese marco de referencia para poder comprender lo que está viviendo, ¿sí? La situación. Por ejemplo, si estábamos hablando al inicio de nuestra sesión de clases de los fenómenos sociales, cómo es una sociedad en particular o determinada sociedad, pues obviamente el investigador tiene que adentrarse a cuál es la realidad de esa sociedad, identificarse con las personas de esa sociedad o de esa comunidad, comprender por qué viven a lo mejor de determinada forma y no de otra, cuál es su condición, cuál es la problemática que viven, para sí mismo poder dar algunas respuestas a la situación que se presenta. Eso en realidad lo hacemos nosotros incluso maestras en nuestro salón de clases.
¿sí? En nuestro salón de clases, cuando se presenta alguna problemática con nuestros alumnos o vemos que hay una problemática en nuestra escuela, identificamos cuál es esa problemática, qué es lo que la origina y tratamos de comprender por qué es que se propicia esa problemática. ¿A partir de qué? Para tratar de dar una solución. También el investigador cualitativo busca aprender el proceso interpretativo. En este caso, lo que se pretende cuando dice que busca aprender el proceso interpretativo, permaneciendo distanciado como un observador objetivo y rechazando el papel de único actuante. Recordemos, maestras, que la observación es esa acción de observar, de mirar detenidamente. Pero este primer significado de la palabra se presta también en el trabajo científico a una ambigüedad que es necesario a veces disipar desde un principio. La observación puede ser estudiada desde el investigador que observa, que mira detenidamente y desde lo observado, ¿sí? Desde lo que está observando, desde lo que está mirado detenidamente. Por eso es que se dice mucho que la observación tiene como dos sentidos. La acción que tiene el investigador, que puede llamarse en algunos casos la experiencia del investigador, el procedimiento también que podemos tener, maestras, de mirar detenidamente en un sentido amplio, y el otro, el experimento, que es el proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo ya esa observación, ¿sí? Pero la observación significa también ese conjunto de cosas que van a ser observadas, ese conjunto de datos y ese conjunto de fenómenos, lo cual pudiéramos también mencionar que debe de partir de un contexto objetivo y que dentro de una observación se pueden analizar pues precisamente también hechos. Ahora bien, nosotros desde el punto de vista teórico, esto pudiera resultar sencillo, pero requiere de mucho trabajo por parte del investigador, ¿sí? Requiere de detenerse, de mirar con mucha curiosidad, con mucho detenimiento, para poder identificar qué es lo que estoy buscando, ¿sí? Y poder llegar a los resultados. Cabe destacar que por eso se menciona que se debe de considerar los dos sentidos en una observación, desde la experiencia del investigador y el experimento, que ya es ese proceso de someter conductas a esas condiciones que cumple con esos principios en la observación. Aunado a lo anterior, viene la otra parte, que otra de las características de este método cualitativo es que el investigador cualitativo va a suspender o a apartar sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. Fíjense, va a considerarse sus experiencias, pero al momento que va a investigar, va a suspenderse o va a separar un poco esta parte de las creencias, perspectivas o algunas predisposiciones. ¿Por qué creen que el investigador tenga que hacer esto? ¿Por qué creen que se tenga que separar
de estas creencias, de estas perspectivas o estas predisposiciones. Para no influir en el resultado final. Perfecto, para no influir en el resultado final. Si nosotros estamos investigando algo, pero no nos dejamos a un lado algún tipo de creencia o algún tipo de predisposición, obviamente lo podemos inclinar a que el resultado vaya encaminado a lo que nosotros deseamos. Y ya decíamos en un inicio que ese no es el objetivo de la investigación. Si el objetivo de la investigación es precisamente que el resultado tenga esa objetividad y por consecuencia no vaya encaminado a lo que yo como investigador exclusivamente deseo o espero. Si en realidad estoy buscando algo y ese resultado es como yo lo esperaba, eso sería lo ideal. Pero si no lo es, debo de darlo a conocer, ¿sí? Y como investigador debe de partir precisamente también el contexto de honestidad y poderlo dar a conocer y expresarlo de esa manera, ¿no? El poder decir que el resultado fue diferente a lo que se tenía esperado, ¿no? Y por eso se considera, maestras, que hay también una ética dentro de la investigación. Y eso lo vamos a ver en un momentito más. Ahora bien, en ese investigador cualitativo que se va a apartar de sus creencias y sus perspectivas, como ya lo mencionamos, tiene que ver las cosas como si ocurrieran por primera vez. Y también nada se ha de dar por sobreentendido. ¿Qué implica? Que entonces el investigador va a hacer esa investigación exhaustiva. El investigador no puede decir, ah, no, esto ya no lo investigo porque se sobreentiende. No, tiene que darse la tarea de realizar esa investigación exhaustiva de el objeto, de los conocimientos, de toda esa investigación documental que haya, de todo lo que le va a permitir arrojar esos resultados. Otra de las características de una metodología cualitativa es que todas las perspectivas son valiosas. No se busca la verdad o la moralidad, sino cómo es la comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. Por eso es que se considera que todo lo que se va dando a conocer por medio de la investigación se debe de considerar como algo valioso. ¿Por qué? Porque nos va arrojando un conocimiento que muchas veces el investigador ya esperaba o que tal vez no, y que le va generando esa sorpresa al momento de que va obteniendo esa información, ¿sí? Por eso es que es importante que esa información que va teniendo o que le van dando esos resultados los vaya generando a partir de una serie de datos o de conocimientos, pero siempre fundamentados. Y por eso decíamos que no se podía generar ese sobreentender y por consecuencia generar una investigación de manera superficial. Hasta aquí, maestras. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Duda? Vamos bien. ¿Vamos bien? Ok. Susi, ¿vamos bien? Perfecto. Gracias, Susi, también. Gracias, María. Ok. Cualquier cosa, con toda confianza me dicen y me detengo. Bueno. Otra de las características que se menciona como tal, estamos en la característica número 6, la 7 nos menciona que son humanistas. Los métodos cualitativos son humanistas. Y aquí
nos vamos a preguntar, ¿y cómo? ¿Cómo va a ser esos métodos humanistas? Bueno, los métodos con los que se estudia a las personas influyen en cómo se las ve y si reducimos las palabras y los actos a ecuaciones estadísticas, se pierde el aspecto humano. El estudio cualitativo permite conocer el aspecto personal, la vida interior, las perspectivas, las creencias, los conceptos, éxitos o fracasos, la lucha moral y los esfuerzos. Por eso es que se dice que es humanista, va muy enfocado a lo que es en sí la persona. ¿Sí? No nos vamos desligando de cómo se puede observar a ese objeto que está siendo de estudio, ¿no? Y por ejemplo, aquí mencionábamos mucho que se debe de considerar creencias, perspectivas, la parte moral, la vida interior, dependiendo lo que vaya a ser ese objeto de investigación. Por ejemplo, mencionábamos si estamos analizando algún tipo de fenómeno social, pues tenemos que identificar por qué se genera ese fenómeno social, cómo es esa población o esa comunidad en que se genera esa situación o esa problemática. Si es dentro de nuestro entorno escolar, ¿sí? ¿Por qué se genera? ¿Cómo son nuestros estudiantes? La situación económica de nuestros estudiantes, por ejemplo, el comportamiento que tienen nuestros alumnos. Si su núcleo familiar, por ejemplo, también influye en el ámbito educativo de nuestros alumnos. En fin, una serie de situaciones que si estamos refiriendo en su contexto de investigación, tendríamos que tener en cuenta. Si estuviéramos hablando de la problemática que presenta una escuela de deserción escolar, pues a lo mejor no, nada más nos centraríamos en decir que es porque los alumnos no quieren estudiar, qué es lo que genera esa deserción escolar. ¿Sí? A lo mejor la situación económica, si estamos hablando de que es una institución privada y los alumnos no pueden pagar las colegiaturas, los padres de familia, si estamos hablando de a lo mejor un contexto de dificultad en alguna materia en específica, en fin, muchos aspectos que pueden influir y que en dado caso, una vez que se investiga, se pueden dar posibles soluciones para resolver una problemática que se esté presentando. Otro de los aspectos es que los estudios cualitativos dan énfasis a la validez de la investigación. Y aquí nos puede venir a la mente cómo validamos una investigación y cómo pudiéramos validar una investigación. ¿A partir de qué? ¿Cómo se sentirían ustedes seguras de validar una información o de aceptar una información que ustedes estén recibiendo? A través de cuestionarios o de algo que diga, pues, que sí es verdad lo que estamos investigando. Ok, a través de cuestionarios, muy bien, algo que permita determinar que es verdad lo que estamos investigando, recibiendo. Muy bien. Susi, puede también escribirme en chat si por alguna circunstancia se encuentra en dificultad para activar su micrófono. No, es que de repente pasan que los tamales y así, por eso. Ya lo sé. A todos nos pasa. Esa es la dificultad. Bueno, ahí está una problemática, ¿no? De las clases en línea. Pero a todos nos pasa y es comprensible. No se preocupen cuando eso suceda. Adelante. Pues sí, también se me ocurren lo que vimos en el seminario pasado, ¿no? La investigación ya cuantitativa, ¿no? Ya cuantiar cuántas respuestas positivas tuvimos ante la investigación y cosas así, ¿no? Muy Hacer bien. escalas, ¿no? Eso. Exacto.
algo que nos determine que es confiable, ¿no? Y entraría ahí la parte cuantitativa, ¿sí? Y qué bueno que ya llevaron la materia. ¿Quién les impartió esa materia? El profesor Jesús. Ah, el doctor Jesús, muy bien. Qué bueno que llevaron esa materia. Precisamente, la parte cuantitativa o el contexto de la metodología cuantitativa nos sustenta en muchos casos esta parte de la metodología cualitativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en los estudios cualitativos podemos dar ese énfasis de validez en nuestra investigación con una serie de documentos también, de datos que también son estadísticos que se pueden complementar, ¿sí? Sí, sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros vamos a utilizar mucho más aquellos aspectos que son observados y se asegura, se menciona por parte de la autora, aseguran un estrecho ajuste entre los datos y lo que realmente la gente hace y dice. Nosotros en una investigación no nos podemos quedar con lo que la gente hace y dice, sino que tenemos que buscar esa demostración. Entonces, cuando observamos a las personas en su vida cotidiana, escuchándoles hablar sobre lo que tienen en su mente, viendo los documentos que producen, el investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo, pero no filtrado por conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias. El estudio cualitativo es una investigación sistemática y rigurosa. ¿Por qué? Porque una vez que recibimos esa información de las personas en su vida cotidiana que nos dan una información sobre algún acontecimiento, hecho, etcétera, después el investigador cualitativo va a tratar de documentarse, ¿sí? Y va a tratar de filtrar esa información que ha recibido a través de una serie de conceptos o definiciones que le van a permitir clarificar la información que está recibiendo. Hasta aquí. ¿Alguna duda? No. No, Perfecto. Gracias. Característica número 9. Todos los contextos y personas son potenciales ámbitos de estudio. Perfecto. ¿Qué nos quiere decir esta parte? Pues en realidad no podemos decir, esto no lo vamos a investigar, esto no nos va a arrojar ningún resultado, esto no es significativo. En realidad, si nosotros como investigador algo nos interesa estudiar, todo nos puede dar un resultado. Todo puede ser un potencial de estudio. Por eso es que claramente se dice que todos los contextos y personas son a la vez similares y únicos. Al ser únicos, hay información. Hay información que podemos rescatar. Y se dice que son similares en el sentido que entre cualquier escenario o grupo de personas se pueden encontrar algunos procesos sociales de tipo general. Si nosotros estamos hablando de una sociedad con altos índices de marginación, ¿sí? O una población con altos índices de marginación en el estado de Michoacán, nos damos cuenta que si a lo mejor hablamos de una comunidad con alto índice de marginación en Veracruz, por ejemplo, algo va a tener de similar, ¿sí? Algunas características van a ser similares, pero las personas que se van a estudiar de una comunidad o de un estado y otro van a ser únicas, ¿sí? Puede haber similitud, pero las situaciones que se vivan de un lugar a otro, obviamente va a ser único. Aunado a lo anterior, también se menciona que la investigación cualitativa es un arte. ¿Por qué será la investigación cualitativa un arte? Aquí no viene una explicación ni nada en su diapositiva. ¿Por qué la investigación cualitativa es un arte?
Porque tendríamos que ver las cualidades de las personas. Cualidades de las personas, muy bien. ¿Por qué más? Porque tienes que checar todos los escenarios posibles de la investigación. Ok, entonces fíjense lo que me están diciendo, maestras, que me parece bastante interesante. Escenarios posibles de la investigación y cualidades de las personas. Ok, y entonces, si voy a identificar escenarios y cualidades de las personas en esa investigación cualitativa, se convierte en un arte porque me va a implicar generar un conocimiento a partir de identificar esos escenarios, a partir de identificar esas personas, a partir de yo como investigador adentrarme en esos escenarios, adentrarme en esa situación de esas personas, adentrarme en esa situación humanista que decíamos hace unos minutos en las diapositivas anteriores, para tratar de comprender la realidad de ese entorno. ¿Cierto? Y es un arte porque cuando nosotros hablamos que implica algo complejo, algo que requiere detenimiento para entender, para comprender, para analizar. El arte requiere observarse, requiere reflexión, requiere también sensibilidad, ¿cierto? Y el investigador requiere de todo eso, requiere de esa sensibilidad, requiere de apreciar, de observar, de analizar, de reflexionar, de interactuar con el otro. Y entonces, esta metodología cualitativa no es tampoco tan sencilla, porque aquí nos estamos refiriendo a esta parte más cercana de la interacción con el otro, con las personas, con el contexto. Y de ahí entra esta parte de poder decir cómo aprecio lo que el otro hace, la belleza, el contexto, para que me genere esa investigación. Una vez que determinamos esas características maestras, viene otra parte de mi presentación donde se mencionan algunos aspectos entre la investigación cuantitativa, que ya me comentaron que estuvieron revisando con el doctor Jesús, y la investigación cualitativa que van a estar revisando conmigo, ¿sí? Y algunas dimensiones. Yo me permití hacer un pequeño esquema con apoyo de una referencia bibliográfica que también ahorita en un momentito más les voy a compartir. Yo ahorita estoy utilizando, maestras, déjenme ver si puedo activar un poquito mi cámara y de todas formas luego les comparto en el grupo que tenemos, que ya me agregaron al grupo, las referencias bibliográficas para si ustedes puedan consultarlas. Pero yo también estoy utilizando este libro, si se lo alcanzan a ver, pero se llama Metodología y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales, de Felipe Pardinas, y encontré otra referencia muy interesante de la información que estoy utilizando también ahorita con mi presentación, que se las voy a compartir también en el grupo para que ustedes, si en algún momento tienen tiempo de leer o profundizar un poquito más los contenidos, siempre es enriquecedor que lo puedan hacer. Y bueno, les platicaba que hice este pequeño esquema con apoyo de las referencias que les comenté sobre lo que es la dimensión, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. En un primer momento se habla de una generación de verificación y esa generación de verificación se refiere al lugar de la evidencia. En la investigación, así como en la medida en que los resultados de estudio son aplicables a otros grupos. En el caso de la verificación, se considera que no solo intentan determinar la medida en que se cumple una proposición, o por lo menos probarla empíricamente en una hipótesis dada que es aplicable a varios conjuntos de datos, sino que también
se procura establecer generalizaciones con relación al universo de poblaciones al que esta es aplicable. Entonces, vamos a verificar en qué momento se puede aplicar y en qué población. En cuanto a la generación, se centra en el descubrimiento de constructos y proposiciones a partir de una base de datos o fuentes de evidencia, que esas fuentes de evidencia puede ser que utilicemos la observación, obviamente, que ya estuvimos platicando, la entrevista o los documentos escritos, que siempre sabemos que los documentos escritos, pues obviamente nos arrojan varia información. En el caso de la dimensión de construcción y numeración, aquí se hace referencia a los modos de formulación y el diseño de las unidades de análisis de un estudio. En el caso de una investigación cuantitativa, nos hace referencia al proceso en que las unidades de análisis previamente derivadas o definidas son ya sometidas a una enumeración sistemático. Pero en el caso de la investigación cualitativa, que es la que nos corresponde, esta se refiere en cuanto a construcción al descubrimiento de los constructos analíticos o a esas categorías que pueden ser obtenidas a partir del continuo comportamental, es decir, a partir del comportamiento que se pueda tener. Luego tenemos la dimensión de subjetividad y de objetividad. En esa dimensión de subjetividad y de objetividad se refiere al tipo de datos que se obtiene y que se van a analizar ya en una investigación. ¿Mediante qué? Bueno, pues en este caso, si se trata de una investigación que es cuantitativa, se aplican categorías que son conceptuales y relaciones explicativas aportadas por observadores que ya son externos al análisis específico de poblaciones que, bueno, pudiéramos decir que son concretas o que son específicas. Y la investigación cualitativa tiene más que ver con esta parte de subjetividad mediante estrategias que son adecuadas, donde se busca obtener y analizar datos de tipo subjetivo. Pero además de analizar esos datos, maestros, de tipo subjetivo, su propósito ya es de reconstruir las categorías específicas que los participantes han recabado y que se van a emplear para conceptualizar las experiencias y sus concepciones. Aquí, todo lo que se vaya a ir recabando, se va a ir conceptualizando en base a las experiencias que va a ir teniendo o que va a ir recabando el propio investigador. Entonces, estos esquemitas o este recuadro o este cuadro comparativo, si lo queremos mencionar de esa manera, nos marca un poco lo que está establecido dentro de una investigación cuantitativa y dentro de una investigación cualitativa. Luego tenemos que una investigación cuantitativa denota en sus estudios diferentes procesos. En la investigación cuantitativa, los procesos pueden ser de tipo deductivo, verificativo, enunciativo y objetivo. En la investigación cualitativa, los procesos pueden ser de tipo inductivo, generativo, constructivo y subjetivo. Ahora bien, tenemos entonces una interrogante aquí de cómo se pueden utilizar
esas técnicas cualitativas. La manera en que las podemos utilizar es de forma complementaria. ¿Para qué? Para que de esa manera complementaria nosotros podamos incrementar la fiabilidad o incluso la validez de un diseño cuantitativo. Aunado a ello, se puede aumentar la replicabilidad del tratamiento, proporcionando aquí un marco contextual o procesual para la manipulación experiencial y se pretendería entonces reforzar la validez de los resultados, confirmando la relevancia de las situaciones reales, es decir, para incrementar esa fiabilidad o la validez de ese diseño cuantitativo, tengo que identificar ese contexto experiencial, reforzarlo con los resultados y conformar la relevancia de esas situaciones que se consideran como reales, utilizando entonces técnicas que sean complementarias. Ahora, tal vez a ustedes ahorita se estén preguntando, pero ¿qué teoría yo puedo utilizar en un diseño cualitativo? Porque muy probablemente con su maestro anterior, ustedes vieron algunas teorías que podían ser utilizadas en el diseño cuantitativo. Bueno, pues algunas de las teorías en el diseño cualitativo tenemos que los estudios cualitativos intentan describir sistemáticamente las características de las variables y fenómenos. Pero aquí, en tratar de intentar o describir las características de esas variables, tienen un objetivo en particular y ese objetivo es generar y perfeccionar las categorías que van a ser conceptuales para poder descubrir y poder validar las asociaciones que hay entre los fenómenos y al mismo tiempo poderlos comparar con los diferentes constructos y postulados generados a partir de los fenómenos que son observados. Entonces, el investigador va a perfeccionar sus conceptos, va a descubrirlos y los va a validar a partir de los fenómenos que está observando en los diferentes contextos. Y ese descubrimiento con relaciones que van a ser causales y así poder evitar asumir o poder evitar que se generen constructos que sean a priori, es decir, aquellos que se realicen sin poder analizar a mayor profundidad y entonces poder determinar algo de manera momentánea o de manera rápida sin un análisis previo. Para eso, estas teorías en diseño cualitativo nos van a ayudar en la medida en que nosotros vamos a revisar cuidadosamente cada una de estas categorías. Luego tenemos que el diseño cualitativo se va a adaptar especialmente a las teorías sustantivas, ya que van a facilitar una recogida de datos empíricos que van a ofrecer descripciones que son complejas de acontecimientos, interacciones, comportamientos y pensamientos que conducen al desarrollo o bien a aplicaciones de categorías que permitan la interpretación de esos datos. En el diseño cualitativo está unido a una serie de teorías que hacen necesario que se explique, que se informe y que se integren los datos para su interpretación.
En ese sentido, en contraposición a los estudios cualitativos, los estudios cuantitativos buscan, ellos sí, buscan la verificación o la comprobación deductiva de las proposiciones causales elaboradas fuera del lugar en el que se realiza la investigación. Y es aquí, maestras, donde se construyen hipótesis sobre relaciones causales específicas entre variables. Por eso lo refiere el autor de esa manera, y al mismo tiempo se comprueban los efectos de las mismas. Cabe destacar entonces que las teorías en el proceso de investigación se mencionan algunas de ellas. En un primer momento, que esas teorías van a actuar como un esquema organizador del campo de investigación. Luego, que esos estudios cualitativos en cuanto a explicación de significados se fundamentan en la interpretación de las informaciones y de los datos. Pero además, se van a identificar 3 componentes como configuradores del proceso de comprensión. Esos 3 componentes son la preconcepción, la comprensión actual y la interpretación. ¿A qué nos referimos con la interpretación? Bueno, esta va a partir de una preconcepción de lo que se pretende interpretar, pero también va a hacer referencia a lo que el investigador se supone que sabe ya. Y además de que ya sabe, es capaz de reconocer en el hecho analizado. Y por consecuencia, no se puede comprender algo sin un bagaje previo, ni al margen de dicho equipamiento interpretativo como un marco general en el que pueden ser comprendidas las informaciones y esos datos. Cuando nosotros tenemos un conocimiento previo, y eso lo aplicamos nosotros en nuestra vida cotidiana y en nuestro salón de clases, incluso de manera muy constante, les decimos a nuestros alumnos en nuestro primer día de clases, ¿no? ¿Qué es lo que ya conocen? Sí, o las famosas evaluaciones diagnósticas nos permiten identificar qué es lo que nuestro alumno ya conoce o ya sabe. Pues en una investigación, la manera de hacer referencia o de poder reconocer qué es lo que el alumno ya conoce, nos permite también saber de dónde vamos a partir. Entonces, el investigador, en base a sus experiencias, puede identificar de dónde partir, qué bagaje tiene previamente y cómo aplicar ese bagaje que tiene dentro de su contexto, ¿sí? Como investigador. En ese mismo sentido, tenemos también que es un proceso a través del cual en cada nuevo conocimiento el intérprete sobrepasa los límites de sus propias preconcepciones y elabora un nuevo horizonte de interpretación. Y a su vez, actúa como preconcepciones en las fases siguientes. ¿Por qué? Porque ya decíamos que nosotros como investigadores maestras podemos tener un bagaje previo, un conocimiento previo, pero cuando vamos adquiriendo un nuevo conocimiento, también lo vamos interpretando y lo vamos relacionando con el conocimiento que teníamos con el nuevo. Y vamos actuando en base a lo que se está generando. En esta investigación entonces cualitativa, se procede a entrar a realizar un análisis, un estudio de textos, pero también de observar, de recoger un hecho, de revisar episodios, con un marco general teórico, acudir a diferentes contextos, a diferentes textos de análisis,
y a determinar cuáles son esas categorías previas. Y yo creo que esa es la parte más compleja, maestros. A veces nosotros seleccionamos un tema de investigación y tenemos que también identificar dónde voy a encontrar la información que pretendo buscar, a dónde puedo acudir. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede aportar determinado conocimiento? ¿Cómo lo puedo ir generando? ¿Qué tipo de información puedo encontrar? ¿En qué lugar es el más adecuado en el que puedo acudir para ir generando esa investigación? Entonces, esa investigación cualitativa procede al entrar a realizar ese texto, al observar, a recoger un hecho, un episodio, con un marco general teórico. Supone entonces acudir a los contextos o a los textos, a analizar con una serie de categorías previas. Y bueno, identificando esta parte, desde esta perspectiva, el estudio cualitativo, pudiéramos también considerarlo que es un proceso mixto, que mezcla lo inductivo y lo deductivo, adquiriendo el proceso de investigación un desarrollo. Ese desarrollo que comienza con una visión general de la situación y el contexto, que desciende a aspectos que van a ser mucho más concretos y relevantes desde el punto de vista ya aquí de los propósitos que se hayan determinado, del marco teórico de la investigación, pero al mismo tiempo se van a considerar dimensiones que son generales y que van a actuar como contexto de significación y de contraste de los análisis generados en los distintos niveles específicos o sectoriales. Entonces, si se fijan, maestras, hemos revisado desde el concepto de lo que es el método cualitativo, sus características y esta parte de identificar que este método cualitativo también es un proceso considerado como mixto. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? No. No. Ok. Bueno, voy a dar aproximadamente entre 5 a 8 minutitos para que por medio del chat ustedes de manera muy breve me puedan anotar cuáles son, desde lo que hemos revisado y lo que ya ustedes tienen como conocimiento previo, cuáles son desde su perspectiva las diferencias, con unas 4 diferencias entre un método cuantitativo y un método cualitativo. ¿Dudas en lo que van a hacer, maestras? No. Ok, gracias, Susi. Entonces, 5 minutos, ¿les parece que es un tiempo prudente para poderlo poner en el chat? ¿O requieren un poquito más? 10. ¿10? ¿Cómo, Susi? ¿10 Bueno, minutos? 5, Bueno, 5, pues, 5. miren, a los 5 les pregunto y se ocupan un poquito más, me dicen. Ok. Pero lo más que se puede dar son 10 minutos. Más de 10 no. ¿Están de acuerdo? Ok. Sí. Ok, cualquier cosa en algo que se confundan, estoy aquí a sus órdenes. Diferencias entre el método entonces cualitativo y cuantitativo. Gracias. ¿Cuántas diferencias? Las que sean. Mencionábamos que pueden ser 4 diferencias o 3 diferencias, o pueden poner 3 diferencias del método cuantitativo y 3 del cualitativo. Para que no sean tantas para ustedes, ¿ok?
Muy bien, ¿van a agregar algo más? Ok, Susi dice que no. No. Perfecto, muy bien. Ok, entonces vamos a revisar lo que me han escrito y en un primer momento me dice María que en el caso de el método cuantitativo es numeral y por medio de algo medible, como las encuestas. Y en el caso del cualitativo dice que es cualidades y el método es observable. El cualitativo no es exacto y el cuantitativo sí es exacto. En el caso de Susi me dice que el cuantitativo enumera objetivo y es objetivo. Me dice que el cuantitativo hay enumeración, es objetivo y es comprobable, dice Susi. Y dice que el cualitativo es subjetivo, cada investigación es única y es humanista. Efectivamente, tiene una de esas características que ustedes muy bien señalan. Y eso hace que nosotros pudiéramos identificar qué es lo que realmente queremos en nuestra investigación. Y para ello, maestras, tenemos que saber con precisión qué es lo que queremos investigar. Y otro de los puntos que tenemos que analizar es determinar propósitos y cuestiones de estudio, que esa es la siguiente parte que vamos a trabajar un poquito en términos muy generales en estos últimos minutitos. ¿Cómo determinar propósitos y cuestiones de estudio? Bueno, los propósitos y las cuestiones están mutuamente relacionados y frecuentemente coinciden en parte, pero deben en un principio diferenciarse. ¿Por qué? Porque el propósito o fin hace referencia al producto final. En cierta medida podemos decir que hasta el punto el estudio que cubra una laguna en el conocimiento existente lo amplía hacia una línea de investigación o bien facilita la integración de una área conceptual emergente, también lo pudiéramos decir de esa manera, ¿no? Los estudios cualitativos es factible que a medida que la investigación progresa, se desarrollen o se redefinan los propósitos en principio enunciados. Mientras que en el caso de las cuestiones, definen las hipótesis o problemas específicos a los que se aplica el estudio. Y es por eso, maestras, que a veces nosotros nos damos cuenta que es importante partir de una serie de interrogantes en el área de investigación. Para ello, ese establecimiento de los fines de una investigación, hay aspectos como necesarios a determinar a partir de una serie de interrogantes. ¿Cuál es el fin de estudio? ¿Qué cuestiones concretas están incluidas en esos fines? ¿Qué papel juega, por ejemplo, la experiencia del investigador en su interés por el estudio? ¿De qué fuente surge el fin de la investigación? ¿Por qué, maestros, por qué de qué fuente surge el fin de la investigación? Porque muchas veces nosotros ni siquiera teníamos idea de investigar algo al respecto, pero de lo que vamos estudiando o de lo que vamos revisando, ya sea de manera documental, nos surge esa idea. Y entonces requerimos saber de qué fuente voy a investigar. ¿Cuáles son los documentos con relación al fin y las cuestiones que están planteadas? ¿Deben darse por sentados o hay que analizarlos? Y esta interrogante última, que digo que hay que darse por sentados o analizarlos, nos viene a la mente lo que decíamos hace un momento en una de las definiciones, que en realidad el investigador nada tiene que dar por sobreentendido. El investigador tiene que darse la tarea de hacer una revisión exhaustiva de toda la documentación, de toda la investigación que puede estar a su alcance. En ese sentido,
Una vez que se ha definido qué se va a investigar, hay que determinar a quiénes, qué elementos del mundo empírico constituyen las fuentes de datos para la investigación. En los estudios cualitativos relativos a la enseñanza, son básicamente las personas, los comportamientos, los significados y los contextos. Eso es lo que comúnmente, pues en realidad se investiga. Vuelvo a repetir que comúnmente lo que se investiga son las personas, los comportamientos, los significados y los contextos. Ahora bien, también hay estudios que están centrados en el ámbito de la enseñanza que tratan de responder a preguntas como ¿qué está sucediendo aquí en este contexto en particular? ¿Qué significan estos acontecimientos para las personas que participan en ellos? ¿Cómo se relaciona lo que está sucediendo en este contexto con lo que sucede en otros niveles del sistema, fuera o dentro de él? Por ejemplo, cuando yo les decía, si estamos hablando que en una escuela hay alto índice de deserción escolar, tal vez me debo de preguntar qué está sucediendo también en el entorno, en el contexto que está generando ese alto índice de deserción escolar. Una puede ser la cuestión económica, otra puede ser a lo mejor una situación de violencia que se esté generando en la población y por consecuencia varios jóvenes tengan que dejar la escuela para irse a otra comunidad o a otra ciudad e identificar qué es lo que está pasando en esa comunidad, en esa sociedad, para poder dar respuesta a lo que se está investigando. Otras interrogantes, por ejemplo, ¿qué relación tiene lo que está sucediendo en el aula con el centro o el sistema escolar, con la familia o el contexto sociocultural? ¿Qué sucede aquí en comparación con lo que sucede en otros lugares? Por ejemplo, yo hace un ratito les decía, ¿no? Si estamos hablando de marginación en el estado de Michoacán, sí, el problema de marginación en el estado de Michoacán es igual que el problema de marginación que se vive en Veracruz. Si las causas son las mismas, si la situación política, económica y social es lo mismo, ¿cómo lo determino? Pues tendríamos que revisar con precisión para poder dar respuesta por parte del investigador, ¿no? Y para ello se requiere de una metodología cualitativa. Pero fíjense que esto ha sido revisado pues por diversos autores. Erickson en el año 1989 señaló 3 aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de recogida y de análisis de información en el caso de una investigación cualitativa. Y esos 3 aspectos que él consideraba era en un primer momento que se tenía que identificar estructuras y perspectivas del significado, pero que también se tenía que prestar atención en los sucesos que vayan ocurriendo en los diversos niveles para poder detectar posibles conexiones o en su caso de influencia, o sea, qué está generando tal situación o qué está influyendo para que esta suceda. Otro de los aspectos que consideraba que se debían tener en cuenta era recoger las redundancias para poder establecer el carácter típico o atípico con relación al contexto. Una vez que se definen esos criterios, hay que identificar la selección de muestreo. Y para la selección de muestreo se requiere determinar los perfiles relevantes de las personas,
los contextos, los acontecimientos que estén sometidos a estudio, utilizando criterios pues que sean teóricos, que sean conceptuales, que los retraten en la medida que resulte relevante en el tiempo. Y fíjense aquí, maestras, que es cuando entonces el estudio cualitativo se utiliza los procedimientos estadísticos para la selección de las muestras. Y esa selección de las muestras puede ser de manera aleatoria, simple o estratificada, cuando se desea estudiar un grupo pequeño que posee la misma distribución de características que la población a la que se pretende generalizar, aunque no es apropiado un muestreo estadístico cuando la generalización no es un objetivo importante. Y así pudiéramos ir determinando que es necesario precisamente determinar cómo me van a arrojar ciertos datos, ¿no? Para poder tener una mayor certeza de esa validez o de ese sustento que voy a tener en base a la investigación que voy a realizar. Y hace un ratito platicábamos de la importancia que se debe de tener por parte del investigador el cumplir con ciertos parámetros o con cierta ética de investigación. El desarrollo contemporáneo de las ciencias y al mismo tiempo la capacidad indiscutible de progreso que ha existido y de adelanto y de muchas aplicaciones prácticas, tanto en el área de las ciencias sociales, nos obligan a que nosotros recordemos que la ciencia y la metodología tienen que encerrar una ética que tiene un carácter social de cualquier investigador. Un investigador debe también tener una ética en su investigación. Y hay algunos aspectos que se consideran, maestras, que deben de tener todos los investigadores o que los investigadores debemos de tener, ¿no? Entre ellos se habla de la honradez en un trabajo científico. Es honradez, ¿por qué? Porque la primera condición es la más escrupulosa honradez en un trabajo, no únicamente por lo que se refiere a la formulación de resultados, realmente que estos sean obtenidos, sino al respeto por los datos que son observados, no deformándolos nunca con fines apologéticos o demostrativos de la hipótesis, que también estamos interesados en comprobar. La honradez entonces va encaminada al respeto al observado y a la decisión de no deformar jamás la observación en beneficio de nada ni de nadie. Entonces, el investigador tiene que ser objetivo. De ahí que se viene como una ética del investigador la honradez. ¿Por qué? Porque el investigador no va a variar la información de tal manera que nada más sea esa investigación que le beneficia a él, sino que la debe de dar a conocer tal cual como la descubrió. Por eso se dice de la importancia de la honradez y el respeto al observado, y ahí obviamente jamás buscar el beneficio de nada ni de nadie en base a lo que se ha observado. Otro aspecto importante que debe de tener el investigador es el amor a la verdad. Esta honradez va íntimamente unida con el sincero amor a la verdad. El amor a la verdad no es susceptible, pues, de ser enseñado. Es fácil, es honroso afirmar que uno ama la verdad, pero pues no es fácil practicarlo, ¿no? Nosotros podemos decir, no, es que yo amo que todas las personas digan la verdad y yo amo siempre decir la verdad, pero siempre lo llevamos a cabo, siempre lo practicamos, pues en el ámbito de la investigación también esa pregunta no la debemos de hacer. ¿Cómo
llevar a cabo la verdad en el ámbito de la investigación. El amor a la verdad entonces se manifiesta en una búsqueda considerada como incansable y apasionada de lo que puede ser comprobable. ¿Por qué? Porque nosotros ya no nos vamos a dejar llevar en una investigación por lo que nos dice una persona, ¿sí? Sino que requerimos de esa investigación exhaustiva, de una serie de datos, de esa información que es recopilada para poder tener ese sustento, ¿no? Y por eso se habla de que sea comprobable y se requiere entonces de una serie de elementos para que se pueda lograr. Para ello se requiere también de paciencia, de tolerancia, y esa paciencia y esa tolerancia también debe de ser hacia los demás. Otro de los aspectos que debe de tener la persona como investigador en una ética de investigación es la modestia. La misma rigidez del trabajo científico da a quien la practica la modestia para estimar los trabajos de sus colegas o de otros investigadores, respetándolos profundamente, sin ignorarlos jamás deliberadamente, reconociendo de buena gana las deudas científicas que tengamos con otros investigadores. ¿Qué implica? Nosotros, cuando ustedes tengan la oportunidad de apreciar un trabajo de investigación, podemos tener dudas, podemos tener ciertas dificultades para poder entender o comprender a lo mejor un trabajo que está realizando a alguno de mis otros compañeros. Sin embargo, es importante respetar profundamente el trabajo que ha realizado otro investigador, y esto tiene que ver con la ética de la investigación. Otro aspecto importante que se considera que debe de tener el investigador es el uso de la ciencia al servicio del hombre. Quizá el rasgo ético de la metodología en que se quiera hacer más hincapié es que la ciencia debe estar al servicio de la comunidad humana. Y eso precisamente es que la ciencia puede tener valor por la ciencia misma y la investigación es parte medular, ¿no? Por eso decíamos que cuando realizamos un trabajo de investigación, además de que nosotros vamos teniendo un conocimiento en específico, también ese conocimiento es importante que lo podamos compartir con los demás. Y esa investigación que realizamos, ya sea desde el punto de vista utilizando un método cuantitativo o un método cualitativo, como en este caso que nosotros estamos estudiando una metodología cualitativa, nos va a permitir que cuando llevemos a cabo una investigación, esa investigación nos arroje una información y esa información pueda ser de ayuda o de contribución también a nuestra sociedad. Cuando hablamos de una investigación cualitativa, también se menciona la importancia de la estrategia de recogida de datos que habíamos platicado hace un momento, y obviamente esos datos cualitativos son en general elaboraciones detalladas de naturaleza descriptiva que van a recoger una amplia y diversa información con relación a un relativamente prolongado periodo de tiempo, y es así como de una u otra manera vamos adentrándonos a este contexto. No sé, maestras, si con lo que hemos trabajado hasta el día de hoy tienen alguna duda, alguna inquietud. No,